sí, vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Reitero otra vez las disculpas del caso, pero la verdad que inmanejable mi conexión a internet. Bueno, la jornada que hoy nos trae acá, en el marco de nuestra charla de los viernes, nos trae como expositora a una persona muy conocida por nosotros, un lujo de expositor que es parte de este movimiento, parte de la junta ejecutiva de este movimiento, que es Gustavo Greenpum, y el tema sobre el cual va a versar la charla de hoy tiene que ver con la salida de la crisis económica, necesita de contundentes definiciones políticas. Bueno, Gustavo, además de ser miembro de la junta ejecutiva del movimiento, es economista, con 43 años de experiencia profesional en temáticas vinculadas al financiamiento del desarrollo, al financiamiento soberano, a la diplomacia económica, a la cooperación agrícola internacional y regional, a la política económica nacional, a la gestión y desarrollo de las empresas PYME y al desarrollo del sector agropecuario argentino. Fue funcionario del BID, representante financiero argentino en USA, en Canadá y en Japón, ex representante financiero para los acuerdos de relación asociativa particular con Italia y España, consultor internacional del BID, del Banco Mundial, del NUD, de la UNCTAD y actualmente de ICA. Ha ejercido cargos de dirección corporativa y es consultor de empresas pymes. Además, fue presidente del Instituto de Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires, expresidente de la Fundación ALEM y, bueno, como le decía, es integrante de la Junta Ejecutiva Nacional de nuestro movimiento. Así que es un placer tenerlo a Gustavo para que nos ilustre un poco sobre la economía argentina con una mirada claramente política. Y bueno, como ya saben, la jornada de hoy, como todos los viernes, va a ser grabada para que la podamos difundir con posterioridad. Así que, Gustavo, te habilito el micrófono y bueno, les pido nuevamente disculpas por esta demora. Gustavo, tenés que desbloquearlo. Ahora sí, no podía desbloquearlo, perdón. Bueno, gracias Eva por la presentación. Y muchas gracias a todos por la presencia. Sé que son temas que generan particular escozor en tiempos difíciles como estos y particular interés. Yo voy a tratar de hablar un poco más para hacer esto un poco más llevadero y participativo de todos, más de aquellos aspectos vinculados a lo que entiendo son algunos requerimientos de la política, sobre la política económica, que sobre las cuestiones de orden más específico. Es decir, trataré de hablar un poco menos de economía y un poco más de política económica. Como sabemos, son tiempos complejos. Y son particularmente complejos porque es una acumulación inédita, insospechada hasta hace muy poco, de convergencias temporales con arrastre histórico y con coyunturas, con la coyuntura inmediata también, de situaciones acumulativas de orden realmente gravoso, en sí mismas cada una inédita. Arrastramos una situación de larga data que se vino manifestando sobre performances políticas, pero fundamentalmente en este caso económicas, muy frustrantes. Tanto que nos lleva a tener un sentido de reevaluación de qué es lo que ha fallado desde los tiempos de la recuperación de la democracia en Argentina, para que la situación económica haya sido de un agravamiento fenomenal a través del tiempo, al punto tal de hasta comprometer inclusive la estabilidad política lograda, que sin embargo, por suerte, la entendemos segura en su permanencia, pero ciertamente volátil, inestable y muy frustrante, digamos, para la reivindicación del voto soberano. Y en ese contexto se sumó una convergencia de crisis coyunturales a partir de la pandemia. Y esto inmediatamente derivó en una convergencia de crisis simultáneas.
Estamos hoy no solamente en una situación pandémica de la magnitud que conocemos, más allá de que sea un problema universal, sabemos qué es lo que ha significado la pandemia a lo largo de todo el año pasado y sabemos, creo ya con claridad también en función de la experiencia, qué es lo que significa en la coyuntura presente. Y a esto último me quiero remitir para no mal utilizar el tiempo. Algo de esto creo que se mencionó en algunos discursos oficiales. Yo creo que son estadísticas a poder poner arriba de la mesa porque son oficiales. Hasta hace 5 semanas teníamos alrededor de 45.000 nuevos contagiados por semana. La semana pasada ese número estuvo en torno a los 120.000 y es posible que el cierre de hoy con esta semana sea un número aún mayor. Estamos hablando de una pendiente exponencial de nuevos casos. Y si bien esta es una enfermedad que tiene, por suerte, una baja mortandad en términos porcentuales, por supuesto que a los 60.000 casi personas que le ha tocado ha sido el 100% de ese porcentaje, y le rendimos homenaje humildemente desde aquí, antes que nada. De todas maneras entendemos que es una enfermedad que sí afecta rápidamente las capacidades sanitarias, especialmente en un país con restricciones estructurales de sus sistemas sanitarios también acumulativas por año, y que entonces sí, de llegarse a una situación de límite en ese terreno, en la capacidad de respuesta, bueno, las tasas de mortandad pueden llegar también a explotar exponencialmente. Hoy tenemos una situación particularmente exponencial en los distritos del conurbano que componen el AMBA, donde la curva es virtualmente una recta vertical, prácticamente. O sea que ya la exponencialidad es tal que empezamos a duplicar la cantidad de casos en muy poco tiempo. Y esto evidentemente requiere de alguna medida. Más allá de la discusión de cuáles han sido las medidas y más allá del manejo chapucero e improvisado e incomprensible muchas veces que el gobierno hace de una crisis de esta magnitud, digamos, lo que está claro es que medidas es necesario tomar, y lo que está claro es que si lo que hay que hacer es, antes que nada, estabilizar la situación, esto es, aplastar esa pendiente de crecimiento y por lo tanto bajar los niveles de circulación de contagios, necesariamente va a afectar la situación económica de coyuntura. Entonces vamos a ver cómo que seguramente termine sucediendo. Veremos con qué criterio quirúrgico específico pueden ir modelando un esquema en esta oportunidad respecto de la del año pasado, que fue a los hachazos, brutalmente, con una salvedad que vale la pena mencionar en honor a la justicia argumental, y es que el tiempo ganado, especialmente al principio, y creo que al principio estábamos todos apoyativos de las medidas que se habían tomado, permitió no solamente el aumento de camas que hoy sostiene el sistema, de otra manera ya posiblemente hubiésemos volcado en distritos importantes, sino también, digamos, permitió con eso recuperar capacidad digamos, de administración del proceso. Muy distinto hubiese sido si el sistema sanitario se hubiese desbordado y ciertamente quizás todo el esquema de sostenibilidad social que el tiempo permitió ganar hubiese sido mucho más difícil de sostener, y por lo tanto quien vaya uno a saber dónde hubiese terminado la crisis económica y social. No es una cuestión menor, pero el tema es que más allá de la cuestión, nosotros la hemos en su momento abordado el año pasado. La criticamos parcialmente porque entendíamos que el mecanismo de asistencia era un mecanismo que atendía por el lado de oferta y no por el lado de demanda. Esto es, atendía, acuérdense, primero con subsidios a créditos bancarios y el sistema a través de préstamos bancarios, cuando en realidad era una gran incertidumbre poder tomar créditos, más allá de que todavía no había una mensura de la dimensión de la crisis. Era claro que nadie iba a estar tomando créditos nuevos en una situación de incertidumbre de su continuidad. Y no se atendió de manera directa. Bueno, esto fue corregido con el tiempo. Voy a sobrevolar esto rápidamente, solamente para decir de que se atendió de manera parcial.
¿Qué significa de manera parcial? Bueno, significa que por un lado se evitó la crisis social. No ha habido desbordes sociales y esto sí también está en el activo de la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Sin embargo, se atendió de una manera cuyos resultados se han relativizado por la magnitud de la crisis económica. Y la crisis social no desbordó, pero se incrementó de una manera dramática y ciertamente peligrosa, que todavía subsiste. ¿Qué significó esto? Bueno, significó de que Argentina comprometió recursos que fueron relativamente escasos, ya no solamente en comparación con las grandes economías en desarrollo, que fueron significativamente por debajo. Cuando hablamos en términos de proporciones relativas, entendamos que la Argentina terminó comprometiendo alrededor de 3 puntos de su Producto Bruto en todo el esquema de apoyatura social, mientras países en desarrollo comprometían niveles entre el 15 y el 20%, el 15% en el caso de los Estados Unidos, de las economías centrales, digamos, inclusive. Pero que si comparamos con los países de la región, también es inferior. Es inferior al compromiso que tuvo Brasil en materia de asistencia social como porcentaje de su PBI, siendo que Brasil tuvo una política, todos sabemos, desastrosa, pero por liberal respecto de la atención de la pandemia. Fue inferior respecto a la que comprometieron prácticamente todos los países, ciertamente más que Colombia, que estuvo en orden del 10%, ciertamente más que Perú, que estuvo en orden del 5%, ciertamente inferior a la de Chile, que estuvo en orden del 4%, etc. O sea que Argentina, de alguna manera, tenía sobre sus hombros que atender la cuestión sobre la base de un contexto económico que ya venía fuertemente deteriorado. Recordemos que si bien teníamos una situación fiscal cercana a un equilibrio, ese equilibrio es un equilibrio de alguna manera ficto, en el sentido que, bueno, se había obtenido, y no con le quito ningún mérito, pero no tampoco sin un esfuerzo mayúsculo del final de la gestión anterior por parte del pueblo argentino, una suerte de situación cercana al equilibrio fiscal. Estamos hablando en términos de superávit, de equilibrio primario, o sea, sin computar los intereses de la deuda. Y fue el margen que le permitió justamente al gobierno poder avanzar, digamos, con una política de sostenimiento social durante el año 2020, sin generar una situación de desequilibrio aún mayor a la que ya se había generado. Pero claramente lo que hubo fue un grave deterioro del nivel de actividad. O sea, se sostuvo socialmente, se trató de contener y se pudo contener en el sentido de evitar una eclosión. Insisto, no se pudo contener un agravamiento muy significativo de la condición social general. Esto, de alguna forma, si queremos tomar un parámetro de referencia, lo refleja los índices de pobreza, el incremento fenomenal. Recordemos que los índices de pobreza al inicio de esta gestión estaban en torno al 38% y hoy están, en términos de del último indicador del INDEC, en torno del 45%, pero eso es un promedio semestral. El último trimestre está en torno al 48% y es muy probable que todavía lo podamos proyectar al 50%, especialmente en algunas zonas en particular de tipo geográfico, de ciertos cortes etarios al momento del análisis, y podamos tener inclusive hasta proyecciones posibles aún mayores para fines de año. O sea que estamos hablando en un contexto donde se evitó el desastre, pero donde hemos de alguna forma redoblado la tendencia particular que tiene la economía argentina, a la cual me he referido en alguna charla previa, y es esta condición de país subdesarrollado o de desarrollo intermedio en vías del subdesarrollo, o sea, en permanente caída. Ya no estamos hablando de procesos estanflacionarios, de estancamiento e inflación crónica, estructural, sino estamos hablando de procesos de caída. Si tomamos seguramente los 8 años, que es casi una década, que puedan sumar los 4 de Macri más los 4 de esta gestión, y sin remontarnos más atrás de eso, y no entrar en discusiones adicionales sobre el deteriorado esquema económico heredado en el 2015, largamente deteriorado en términos de actividad, especialmente en la última gestión cristinista, y ciertamente con grandes desequilibrios y represiones de precios relativos, que luego había que sincerar y generaban nuevos desarreglos.
Si tomamos estos últimos 8 años o proyectamos los últimos 8 años, incluyendo esta gestión, es muy probable que estemos en condiciones de confirmar una situación que ya no será esta inflacionaria, sino que será de caída del nivel de actividad e inflación. El año pasado solo esa caída fue del 10% en medio de la pandemia. Ese fue un indicador de cuál es la magnitud de los problemas estructurales que arrastramos, porque fue significativamente superior a cualquier parámetro de comparación regional y ciertamente de otros países intermedios, de economía intermedia a nivel global. Y esta es parte del ajuste. Estos son procesos que evitan, por suerte, el cataclismo social, pero que pagan costos en desestructuraciones mayores o en desarrollo de problemas estructurales aún incrementales a los que ya venimos heredando, y sobre esto vamos a referirnos un poquito para pensar un poco el esquema de salida, y además pagan también el costo por vía inflacionaria. La inflación es el síntoma, no es digamos, el problema en sí mismo. Es el síntoma, y es el síntoma de estos desajustes estructurales. Es el síntoma de una situación que yo definiría que en primer orden como de una economía que desarticulada y desintegrada como es, con limitaciones estructurales como enfrenta, vive una suerte de situación de puja permanente de tipo distributiva. Y en esa puja distributiva permanente, como me habrán escuchado decir alguna vez, no hay condiciones de base ninguna para poder aspirar a una reformulación más sistémica con proyección estratégica en el tiempo, ni siquiera tampoco para poder abordar un esquema de corto plazo de carácter desinflacionario. La puja distributiva siempre ajusta al alza de precios, por decirlo en términos sencillos, si a mí se me atrasa el salario en términos reales porque hay inflación, yo no voy a estar reivindicando que todos los demás precios bajen porque no puedo lograrlo, sino que me suban el salario. Y así cada precio relativo de la economía. La puja distributiva siempre ajusta al alza de precios y por lo tanto digamos, no son bases sólidas de despegue de ningún proceso desinflacionario. La puja distributiva a su vez es una situación de crispación social permanente y es una situación de inestabilidad si la proyectamos en el largo plazo. Ciertamente esa tampoco es una base de sustento para ningún proceso de despegue al crecimiento o al desarrollo eventual en un proceso de más largo plazo. Por lo tanto, atender la puja distributiva y atender a la pacificación social, yo entiendo que es una definición crítica de cualquier proceso de tipo político, pero fundamentalmente por el tema que nos incumbe hoy, para cualquier proceso de tipo económico, que pueda ser también sustento, se le retroalimente también como sustento al proceso político. Y es ahí donde entra entonces a mensurarse un poco algunos aspectos de carácter estratégico, ¿no? Es decir, acá tenemos dos dimensiones a analizar. Una es, bueno, cuál es la reformulación que quisiéramos tener, o por lo menos cuál es la primera identificación de los cuellos de botella a abordar, para poder tener a partir de ahí, digamos, un principio de formulación. Y la otra son las condiciones políticas que requieren necesariamente digamos, aceptación de la estrategia que se vaya a seguir. Y por lo tanto, también ahí hay un problema, especialmente con gobiernos de carácter personalista o de carácter autocrático o con cierto desdén hacia la calidad institucional, o si más no fuese, aquellos que creen ser iluminados y que pueden establecer las reglas de juego de manera inconsulta. Mucho más si encima son fuertemente carentes de bases técnicas sólidas y empiezan a generar una sucesión interminable de improvisaciones y chapucerías. Entonces, en este terreno es donde yo quisiera plantear los comentarios de hoy. Por lo tanto, de ahí lo que surge inmediatamente es el primer requerimiento de una definición política. A mi modesto modo de ver, el presidente requiere recuperar credibilidad. Hoy a los problemas de tipo estructural que arrastramos, a los problemas de disminución del nivel de actividad que generó la pandemia, a la convergencia de crisis, le hemos agregado una
sobre crisis adicional a la preexistente, ya por deterioro de, digamos, de los resortes republicanos en el país, que venían precedentemente, le hemos agregado adicionalmente yo diría un grado importante adicional de disfuncionalidad institucional. Hoy no solamente las instituciones están en riesgo de cierta desarticulación. Todos percibimos que hay sectores, pequeños focos, por suerte, que no pasan por ahora de eso, de ciertos riesgos de rebelión social. Pero más allá de esto, lo que se puede decir es que hoy carecemos de un contrato social. Las reglas en Argentina se interpretan, no se cumplen. Se interpretan a la medida digamos, de la necesidad, muchas veces justificada, pero se interpretan y es muy difícil encontrar bases mínimas de diálogo institucionalizado. Y si no hay bases mínimas de diálogo institucionalizado, es muy difícil tomar la iniciativa, digamos, tener los elementos para tomar una iniciativa inicial en la búsqueda de la pacificación social de la que hemos mencionado recién. Es muy difícil recuperar gobernabilidad y es muy difícil generar condiciones base de planteo político a cualquier programa económico que se quiera desarrollar y a cualquier programa económico en el corto plazo de salida de la crisis. Es muy difícil en una crisis de esta magnitud, que yo diría que es un momento histórico en términos de magnitud, hasta la caída cuantitativa del nivel de actividad del año pasado ha sido similar a la mayor preexistente. Fue del 11 y monedas, 11.4 en el 2001, fue estimativamente en torno al 10,5% la del año pasado. En una situación mucho más deteriorada de todo punto de vista, y especialmente en el sentido de que en esta oportunidad no ha sido, digamos, el valle de un ciclo económico, no ha sido un ciclo económico que deprimió para después inmediatamente rebotar, sino que en este caso es cierto, digamos, ha sido verificado ya que ha habido destrucción de aparato económico, o sea, ha habido desinversión neta. Hoy tenemos niveles de inversión en la economía argentina que no alcanzan siquiera a reponer el desgaste de capital utilizado. Y no solamente porque está subutilizado, sino porque aún en plena recuperación económica de los últimos meses, digamos, si mensualizamos esos indicadores, no producimos siquiera, en términos de inversión, no producimos la inversión suficiente para compensar el desgaste de nuestro capital instalado. Entonces, a la primera definición política es una definición de diálogo institucionalizado. De esto hemos hablado muchas veces, es una vieja reivindicación de la Unión Cívica Radical, pero no ha sido debidamente, a mi modesto modo de ver, debidamente planteada en ningún momento previo. No es que yo venga a descubrir ninguna ocurrencia particular, pero lo que digo es que no hemos podido, como dirigencia política, no hemos podido hacer ver de la importancia estratégica, fundamental, crítica, de condición absolutamente necesaria y primerísima del diálogo político institucionalizado. Posiblemente si lo hubiésemos logrado hacer ver, hoy sería una demanda de la sociedad que sería imposible de resistir por aquellos que lo rehuyen, aún aquellas visiones más autocráticas y más desconsideradas de esta convivencia. Yo creo que, digamos, se ha visto como una suerte de visión corporativa de la política. Bueno, todos queremos participar, todos queremos ver cómo acomodamos nuestro lugar en la situación vigente en lo inmediato. Y en realidad sobre esto se ha argumentado mucho. La última versión es una versión falsa del gobierno en reivindicar el Consejo Económico y Social. Digo reivindicar porque ha venido hablando de esto en su oportunidad y nunca termina de dar el paso. Bueno, similarmente desde la oposición, para tener un poco de autocrítica también, hemos hablado de esto un poco en el sentido de buscar una participación en el esquema de poder, como minoría, por supuesto, y como oposición, pero sin entender la importancia fundamental que tenían las condiciones de contenido de este tipo de diálogo.
Y sobre esto, digamos, fundamentalmente es apuntar a cómo podemos reivindicar aquellos sectores más postergados de la economía y poder poner, digamos, condiciones de, insisto, de pacificación y de basamento necesarios para cualquier esquema económico posterior. Para decirlo en términos más políticos, es necesario recuperar algo que yo hablé de esto cuando discutimos un poco los conceptos de soberanía económica, perdón, de democracia económica y de democracia social, de recuperar un concepto que Raúl utilizaba mucho y que nosotros hemos postergado mucho también en los últimos tiempos, y es el de la soberanía popular. O sea, para decirlo en términos de la jerga política de estos tiempos más inmediatos, poner la economía y la política más al servicio de las necesidades de la gente y no tanto de la corporación política. Es decir, llevar el mandato soberano de manera consistente a la ejecución práctica de un diálogo institucionalizado, donde haya de alguna forma la necesidad de poner las partes ventajas electorales o políticas de coyuntura en la formulación de un esquema de salida de la crisis en lo inmediato y de formulación más estratégica hacia dónde se quiere ir. Hoy tenemos la misma grieta que tenemos en la política, la tenemos en la economía. Y hoy seguimos dando vuelta alrededor de los mismos conceptos o contenidos conceptuales básicos que nos han llevado en los últimos casi 40 años de democracia hasta aquí. Por un lado, aquellos que ven fundamentalmente una restricción de oferta. Esto se ha puesto muy de manifiesto ahora al ver cómo los países centrales han empezado a salir y a rebotar fuertemente de la misma pandemia del 2020. Más allá que, por supuesto, hay prerequisitos sanitarios sobre los que ellos han tenido ventajas evidentes y han usufructado. Y para nosotros es una limitación nueva o renovada permanentemente. Por un lado, decía, lo que ha puesto de manifiesto esta coyuntura global es la vuelta a paquetes de incentivo de demanda, de fuerte participación del Estado en mecanismos de subsidios que apoyan la demanda, sostienen la tasa de interés, sostienen los mercados de capitales que se han convertido en factores de absorción de esa emisión monetaria y que permiten entonces un fuerte incentivo sobre la demanda en una oferta que es preexistente y que sí ha caído en un ciclo económico sin limitaciones de tipo estructural como las nuestras. Por otro lado, en las economías nuestras, la visión más neoliberal sostiene que fundamentalmente la restricción es una restricción de oferta, que lo que hay que hacer es liberar las restricciones, los controles, bajar impuestos, simplificar procedimientos, simplificar regulaciones, abrir mercados, etcétera, para poder liberar las fuerzas emprendedoras y poder tener entonces una mejora significativa de los niveles de inversión. O sea, la teoría de la acumulación para luego el derrame. Ambas situaciones nos han llevado hasta aquí. Sobre restricciones existentes se han sucedido periodos políticos y de política económica en un sentido y en el otro. El resultado neto ha sido, digamos, una situación inflacionaria por décadas y cuando no, agravada a mayor decrecimiento de los niveles de actividad y de mayor nivel inflacionario estructural. Con cada una de estas vueltas cíclicas, adicionalmente, se incrementan los umbrales estructurales de pobreza. Hoy la pobreza estructural, estimativamente, del 45% de niveles de pobreza calculados, está entre el 30 y el 35%, es decir, que no se revierten con una suba del ciclo económico, con un proceso de recuperación o de rebote. Son situaciones de orden estructural que arrastramos de manera acumulativa en un umbral cada vez mayor, cada vez que estos ciclos eventualmente dan la vuelta. Por lo tanto, insisto, la primera condición es el diálogo y es el diálogo institucionalizado. Es darle participación a la oposición en la discusión de qué Argentina queremos. Y antes que eso, en cómo mejor salir de la crisis. Hoy, por ejemplo, arrastramos una situación
incompleta en materia de financiamiento. Frente a una situación nuevamente agravada de la crisis sanitaria, bueno, tenemos que tomar, es un segundo punto, de tomar una decisión política. Venimos arrastrando una situación de recuperación que nos ha llevado a tener la manifestación cada vez incremental, y seguramente continúe una tendencia de esta naturaleza si no se hace nada al respecto, de los niveles de inflación. Esto se opina mucho respecto de que tiene que ver con el fenomenal incremento de la liquidez en la economía argentina. Bueno, no es tan así. Es en realidad otro tema. La liquidez en la economía argentina se expandió fuertemente el año pasado. Fueron más de 2 billones con B larga de pesos lo que se expandió para poder asistir a las necesidades sociales que surgieron, nuevas que surgieron de la pandemia y del parate económico. Hoy prácticamente ese monto ha sido absorbido por el Banco Central a través de los mecanismos tradicionales, con lo cual nos ha llevado a un nuevo problema estructural. Esto es, tenemos hoy una bomba del ELIX similar a la que tuvimos en su momento del LEVAX. Frente a una situación de alrededor de 1.6 billones de pesos en LELIX, si le sumamos los pases, que son otro tipo de instrumentos más de corto plazo, estamos en el orden de los 3 billones. Eso significa el 11.1% del PBI actual, cuando la bomba de LEVAX en su momento representaba el 11%. Hoy hemos reemplazado mayor déficit fiscal aún y mayor inflación por deuda del Banco Central, que significa menos déficit fiscal del ya significativo del año pasado, pero mayor déficit cuasi fiscal. En definitiva, el fiscal y el cuasi fiscal son todos de orden fiscal y deben ser atendidos por el fisco o por el Banco Central. Son distintas cajas del Estado. Eso no significa de que el Banco Central hoy está devengando porque no los paga con nuevas LELIX, y se convierte esto también en una pelota exponencial. Está pagando intereses de LELIX en el orden de los 80.000 millones de pesos por mes. Aquel argumento político de campaña de que se iba a poder atender a los jubilados con reducción de la tasa de interés a los bancos por LELIX, bueno, ha quedado un poco en desuso aparentemente, ¿no es cierto? Hoy los jubilados son parte del ajuste fiscal significativo por inflación, por no ajuste de sus ya magros ingresos preexistentes, y si bien la tasa de interés ha bajado en términos nominales, está en el orden del 38%, lo cual significa una tasa efectiva del 45% anual. Bueno, los bancos están hoy en una fiesta de LELIX. El problema es que contra las LELIX lo que está calzado son los depósitos del sistema. Por lo tanto, no es simplemente una decisión superficial. Pero ciertamente son problemas que hay que atacar. No se pueden atacar de manera unilateral, como una medida desde el Banco Central, una medida que baja solamente la autoridad monetaria o la autoridad política en su conjunto, sin generar una disrupción mayúscula. Hoy el problema fundamental que tiene todo esquema de política económica es ese. Debe atender intereses que están tan deteriorados en su articulación que se han convertido en contrapuestos. Entonces, generar una solución a un problema genera un nuevo problema o agrava un problema preexistente de carácter estructural de una manera que es desestabilizante para todo el esquema. Por lo tanto, de vuelta, nuevamente, la necesidad de buscar espacios en común, superadores de estas contradicciones estructurales, de estas restricciones estructurales, es una necesidad imperiosa. Cito esto a manera de ejemplo para que se entienda un poco el contenido de las palabras. No me quiero extender en tecnicidades, pero ciertamente hay una situación ahí que no es menor, porque ciertamente si bien la inflación digamos, es efectivamente, a mi manera de ver, multicausal, es un logro simbólico, político, digamos, semántico, pero de la política, que esta negociación de buena voluntad del ministro haya logrado que el fondo reconozca la condición multicausal de la inflación y no estrictamente monetarista como hasta ahora. Sin embargo, digamos, no pasa de ser parte de la retórica de estas relaciones, y el contenido sigue siendo, digamos, más flexible frente a las necesidades de la hora, seguramente de parte del fondo, pero de la misma visión ortodoxa que le hemos conocido en reiteradas oportunidades. La segunda condición, yo diría, política fundamental,
Por lo tanto, es que si vamos a recuperar, o si se va a intentar, o se plantea como objetivo la recuperación del diálogo institucionalizado, el gobierno tiene que tener la autocrítica de remover aquellos factores que son, digamos, obstaculizadores de cualquier diálogo institucionalizado profundo y sincero. Y todos sabemos lo que esto significa. Yo no quiero ser naif, no quiero ser ingenuo, pero va a ser muy difícil que nosotros podamos remover una situación de crisis de esta naturaleza, una especie de patalear en el barro de la crisis y llevarla como se puede, tratar de minimizar los efectos, evitar los estallidos, como se hizo el año pasado. Y eso ciertamente va a ser en un contexto de deterioro gradual cada vez mayor, si así sucediese. Esperemos que haya algún tipo de conciencia respecto de esto, que la magnitud de la crisis nos llame a cierta prudencia en revisar procedimientos previos. Pero si vamos a hacerlo, el gobierno necesita firmar aquellos espacios dialoguistas que lo componen, que entiendo que existen, que están relegados, que no son firmes, que le falta contundencia, y de ahí un poco el sentido de esta presentación, digamos, humildemente de nuestro lugar, reclamar en este sentido, y remover aquellos que son obstáculos a esta situación. Por supuesto que esto tiene que ver con la correlación de fuerzas políticas. No quiero ser, insisto, ingenuo en estas cosas, pero es un requerimiento político de la hora, es fundamental. Y en todo caso, si no es lograble, bueno, hay que tener una capacidad esclarecida de señalamiento de dónde está el obstáculo. Porque, insisto, la crisis va a tener su propio peso, o ya lo está teniendo, pero va a ser aún mayor, como para que esto pueda ser materia eventualmente de reclamo generalizado, de reclamo popular, de reclamo eventualmente electoral. Digamos, yendo a la cuestión de orden económico más específico, hay algunas decisiones políticas que el gobierno tiene que tomar. Número uno, me parece que es imprescindible, que la administración de la crisis sanitaria no sea solamente un problema de los sanitaristas. Es necesario introducir a este esquema de administración no solamente otros jugadores y ampliar un poco el espectro de opiniones y ponderar un poco más el análisis de casos. Tenemos que aprovechar la experiencia del año pasado, que hasta aquí se ve muy desaprovechada, como para poder tener mayor base científica de las decisiones y, por supuesto, buscar entonces con esas decisiones un esquema mucho más, digamos, a medida, mucho más específico, mucho más focal a la localización del problema para minimizar los costos económicos y sociales de esa administración. Por lo tanto, es imprescindible abrir el espectro con un carácter multidisciplinario, especialmente hacia aquellos aspectos de orden de gestión de salida de la crisis. Por supuesto, uno dirá, bueno, pero en el contexto polarizado y hasta agresivo, inconducente, intratables unos con otros, de la grieta económica que también existe y es correlato de la situación actual, ¿cómo se hace para convocar? Bueno, yo creo que hay espacio para convocar, hay espacio a la sensatez, pero si no hay sensatez desde el gobierno y hay privilegio de situaciones de poder, o hay prioridades respecto de situaciones de interés particular, donde se lleva a manipular otros poderes y a degradar institucionalmente al país, es muy difícil tener ninguna capacidad de convocatoria a ningún sector sensato dispuesto a ningún diálogo que pueda tenerse con alguien que no está predispuesto a reconocer condiciones de base. Entonces, tenemos ahí un cuello de botella que yo entiendo muy difícil de remover, posiblemente imposible de remover en esta gestión, pero que no por eso tenemos que dejar de señalar. Y a partir de ahí, bueno, está claro que tenemos que tener una decisión de cómo vamos a atender la nueva segunda ola, digamos, el agravamiento de la situación sanitaria. Y a mi modesto modo de ver, no hay otra manera que atender socialmente lo que haya que atender para evitar que esto termine en una situación de crisis cuyas dimensiones y potenciales no tenemos capacidad de evaluar. Porque no solamente son los niveles de magnitud y los niveles absolutos que ya mostraron el año pasado, son nuevos niveles con potencialidad similar
en una situación ya deteriorada producto de lo que sucedió el año pasado. Hoy no hay márgenes, hoy no tenemos equilibrio fiscal primario o cuasi equilibrio fiscal primario para hacer uso y abuso de ciertas permisibilidades fiscales. Cuando digo abuso es en su mala utilización, insisto, no fueron montos desmedidos, podrían haber sido aún mayores, pero el tema es que sean bien diseñados, que estén bien enfocados, que tengan mayor efectividad y que tengan fundamentalmente un mecanismo que entienda la duración de la crisis, pero que rápidamente, cuando la curva empiece a aplastarse, contenga también mecanismos de salida, de permisibilidad de salida, de temporalidad de esa ayuda, hacia mecanismos de salida de mayor reclutamiento de empleo. Producto de esta cuestión, hoy tenemos una suerte de gran incertidumbre. Si hay una cosa que la pandemia ha traído, además del resultado material de la crisis, es una gran incertidumbre. La pandemia, por definición, es la necesidad de administrar incertidumbres nuevas, incertidumbres fenomenales en términos de no solamente de la cuestión social y de la protección como sociedad, sino también en términos individuales y de estabilidad mínima. Bueno, frente a la incertidumbre no se puede improvisar. Frente a la incertidumbre no se puede pretender tener la verdad. Frente a la incertidumbre es necesario bajar esa incertidumbre. El año pasado, por ejemplo, la caída del nivel de actividad fue tal que terminó fungiendo como una suerte de contención. El efecto deflacionario que toda caída produce, especialmente de esta magnitud, terminó fungiendo como una suerte de contención a niveles de inflación más explosivo en el momento en que la emisión monetaria estaba atendiendo las necesidades y antes de ser reabsorbida. Hoy seguramente haya que volver a apelar a la emisión monetaria en magnitudes significativas. Vaya uno a saber si son similares, mayores o menores. Es imposible saberlo hoy, pero seguramente sí podemos decir que van a ser significativas. Pero insisto, sobre niveles de actividad que, de cerrarse, terminan generando quiebras ya definitivas de aquellos que sobrevivieron el año pasado, porque aplican sobre niveles de renta de actividad muy deteriorados. Es necesario tener un esquema claro entonces de cómo se va a atender la pandemia, y si se va a atender socialmente, bueno, hay que ver entonces cómo acomoda eso respecto de todo lo demás, cómo acomoda respecto de tener efectos inflacionarios. Insisto, si hay fuertes efectos deflacionarios por la recesión que seguramente sobrevenga nuevamente, o la tendencia a la recesión que sobrevenga nuevamente, está claro que entonces el incremento sostenido de inflación tiene mucho que ver con lo que se llama inflación inercial, esto es expectativas. Remarco por las dudas, remarco por incertidumbre. Por lo tanto, es fundamental remover esa incertidumbre y es fundamental entonces empezar a conseguir entendimientos básicos en aquellos sectores fundamentales o aquellos parámetros principales de sostenimiento de un programa de salida de la crisis. Yo entiendo esos sectores como 3 o 4 fundamentales. La primera es la recuperación del crédito. Mencioné antes lo que mencioné sobre el ELIX a los efectos de mostrar cómo los bancos prestan fundamentalmente al Banco Central, digamos, por necesidades de absorción monetaria del Banco Central, y con eso dejan de prestar a los privados. Mencioné cómo estaban calzados con los depósitos, con lo cual no queda prácticamente digamos, recursos crediticios disponibles en el mercado, un mercado chico y finito como el argentino, para el crédito privado. Es lo que en términos de la teoría económica se llama en inglés el crowding out, es decir, el desplazamiento del crédito público sobre el crédito privado. Pero además del Banco Central, es el Tesoro el que ha empezado a tratar, creo que yo, de manera muy interesante, a componer o a recomponer un mercado de deuda público local en Argentina, en pesos, y esto lo hace más interesante también en dólares, a través de la licitación de letras ajustables, etcétera, cosas que seguramente habrán sobrevolado en estos últimos tiempos en los diarios. Ahí el crowding out es directo, digamos, la competencia por el crédito es directo entre el Tesoro y el privado, porque son operaciones de mercado abierto.
En el caso de las LELIQ, bueno, son los bancos los que prestan y entonces, bueno, podrán tener o no recursos adicionales para prestar algo al crédito privado. Ciertamente toman casi todos sus recursos para comprar LELIQs porque son realmente rentables, pero es una manera más indirecta. Por un lado o por el otro, el desplazamiento del crédito privado es muy significativo y es muy difícil de poder sostener niveles de actividad en la emergencia y buscar mecanismos de salida si no tenemos una visión clara de la necesidad de recomponer el crédito privado. Inclusive de poder recomponer en alguna medida también mercado de capitales, aunque esto posiblemente sea una etapa para más adelante, pero que ante la necesidad habrá que pensar cómo nos podemos ingeniar para poder regenerar, digamos, un mercado institucionalizado de capitales. Por ejemplo, tenemos la restricción externa, tenemos una restricción severa de divisas, tenemos la dificultad de negociación del esquema de deuda, que no se solucionó con la recomposición de deuda, la reestructuración de deuda de privados. Seguramente, más allá del periodo de esta gestión, va a requerir de nuevas reestructuraciones. Acá, de definitivo, esto no tuvo nada. Fue una solución, si se quiere, intermedia, pero tuvo un gran mérito, y fue el mérito de la necesidad, en realidad, que es el de haber minimizado el flujo financiero del Tesoro durante por lo menos los años de gestión de este gobierno. O sea que tenemos una ventanilla por los próximos 2 años que debemos necesariamente, que tenemos la obligación de poder aprovechar, porque esta situación a partir de ahí va a ser todavía mucho más agravada. Es decir, ahí tenemos una ventanilla como para ordenar, poder ordenar cuestiones y poder recuperar condiciones de crédito. Condiciones de crédito internacional que puedan evitar estos problemas de emisión, sea monetaria o bien sea de títulos y o sea, de déficit fiscal y de déficit cuasi fiscal o de ambos, y que generan inestabilidad permanente respecto de si en cualquier momento, como en algún momento sucedió hacia finales del año pasado, en algunas voces más extremas, estábamos con riesgos cada vez más inminentes de hiperinflación o no. Estas cosas pueden suceder, digamos, frente a mecanismos de expansión mayúsculos como son estos, más allá de que la depresión económica sea un mecanismo de alguna forma deflacionario. Los riesgos de que la combinación de la recesión con situaciones de remarcación de precios, o sea, lo que no se obtiene por rentabilidad del nivel de actividad se obtenga por remarcación de precios, es muy alto, o por lo menos en términos latentes es alto. Y si rápidamente, si alguna condición se desacomoda, puede llegar a ser un disparador de una situación muy, muy peligrosa y muy espiralizada. Frente a estas cuestiones, digamos, es necesario recomponer crédito público. Y nosotros tenemos una fuente de crédito público, no tenemos acceso a los mercados, ni lo vamos a tener por seguramente mucho tiempo. Tenemos una situación totalmente irregular con el fondo, que ustedes conocen, no me voy a digamos, referir mucho a eso para no tomar más tiempo, pero que difícilmente podamos arreglar de manera muy simple en el corto plazo, y cuando lo arreglemos, digamos, no va a ser a favor de aportes financieros, de flujos financieros adicionales, va a ser reestructuración, si van a ser nuevas ventanillas de largo plazo, digamos, la ventanilla de asistencia, de la facilidad de asistencia que se llama extendida, de hasta 10 años. El gobierno pretende más, no sé, sobre ninguna base estatutaria, y está tratando de llevar ideas nuevas al fondo, lo cual me parece legítimo, pero está más allá del alcance de aplicación de la coyuntura, de la crisis. Decía, no van a generar flujos financieros adicionales netos como para poder ser fuente de financiamiento del despegue. En todo caso, será poder atender una obligación y ser un factor ordenador de la política económica. Estamos al borde de defaultear con el Club de París. Y es muy probable que rápidamente tengamos una situación también similar con los vencimientos del fondo. El fondo este año hemos atendido 2 vencimientos chicos de 315 millones cada uno, y tenemos 2 vencimientos más en septiembre y diciembre que suman juntos 2.200 millones adicionales. Si no encontramos una solución rápida a cómo atender la crisis que ya está sobre nosotros en términos sanitarios, y desarreglamos para atenderla de manera unilateral la cuestión fiscal sin un entendimiento o un preentendimiento
de espera respecto de una situación nuevamente especialísima, es muy probable que todas estas cuestiones en términos de negociación se deterioren aún más, se posterguen aún más y la restricción financiera y de financiamiento posible sean todavía aún mayor. Y tenemos por otro lado una fuente posible, imaginaria, que se rompe un poco el alcance de la, digamos, de la imaginación convencional en el corto plazo, que son los 130.000 millones de dólares blanqueados por parte de privados durante la gestión de Macri. Deberíamos hacer por lo menos el intento, insisto, no quiero ser ingenuo, pero por lo menos el intento de buscar capturar parte de esos recursos, la mayor cantidad posible de esos recursos. Y para eso creo que debemos abusar un poco de imaginación, porque en un contexto de desarticulación generalizada, en un contexto depresivo, en un contexto inflacionario, en un contexto de deterioro institucional, en un contexto de incertidumbre generalizada, es obvio que es virtualmente imposible tener una aspiración semejante. Por lo tanto, es otra decisión política atender digamos, a los requerimientos que puedan hacer factible un planteo de convocatoria de esos capitales o de parte de esos capitales. Una idea posible que recuperaría también el mercado de capitales local es poder generar los mecanismos financieros que existen, fideicomisos y demás, de captación de recursos con fines de inversión pública. La inversión pública es quizás el principalísimo factor a abordar si queremos abordar una salida de la crisis. No solamente porque la crisis es tal que no hay inversión privada, ni la va a haber hasta tanto se remuevan estos factores que aparte son estructurales y no son fáciles de remover en lo inmediato, sino porque aparte tiene mayor incidencia que cualquier inversión privada en términos macroeconómicos. Hoy el gobierno en el presupuesto existente ha comprometido una inversión pública en el orden porcentual del PBI de 2,5 puntos. En Argentina, lo que era tradición en términos de inversión pública en décadas más florecientes, eran en el orden del 5 o 6%. Al comienzo de la democracia recuperada, estos eran índices en torno del 3, 3,5%. Hoy estamos en niveles de menos del 1% y el gobierno comprometió un 2,5%. No se sabe bien con qué recursos. Y si recurre a la emisión en medio de la crisis sanitaria, bueno, todo que también va a tener que ser atendida con emisión, bueno, todos sabemos lo que esto significa. Por lo tanto, generar recursos nuevos, adicionales a lo que puedan ser recursos de emisión, es parte de otra decisión política. La primera decisión es, o mejor dicho, en este terreno, ya perdí un poco la cuenta, creo que la segunda o tercera decisión política, más allá de las estructurales del diálogo institucionalizado y demás, es tener un cálculo consensuado con los factores de presión respecto de cómo atender la crisis sanitaria frente a las limitaciones. Y cuál es la emisión que vamos a tener una programación dialogada sobre esto y un mecanismo de reabsorción que permita remover incertidumbres mayores hacia adelante. La segunda es entender que ese no es el único mecanismo, no es posible que ese sea el único mecanismo y no generar mayores desequilibrios. Y que es necesario entonces abusar la imaginación frente a las restricciones existentes, heredadas en términos de financiamiento externo y agudizadas, digamos, en términos de pandemia, de buscar fuentes alternativas. Esta es una posible fuente alternativa que busca canalizar hacia la inversión y que entonces no entra en las dificultades, digamos, de la administración de precios en la coyuntura, sino que busca ya la rentabilidad de proyectos físicos reales específicos. Para darle garantía de administración en esa dirección, la idea se complementa con convocar los mecanismos también ya existentes en los organismos internacionales. Mecanismos de garantía del BID, mecanismos de garantía del Banco Mundial, que además de hacer préstamos a efectos de proyectos físicos de infraestructura, proveen también de garantías reales, que también es crédito, a los efectos de poder ser mecanismos de canalización y eventualmente hasta de cofinanciamiento de proyectos específicos. Esto puesto en un programa de inversión pública de magnitud significativa, que podría ser inclusive mayor al 2,5%, creo que podría ser un factor de atención inmediata. Todos sabemos que la construcción es una actividad que se puede desarrollar porque se desarrolla al aire libre con mínimo riesgo sanitario.
y todos sabemos que atiende de manera directa en aquellos sectores laborales y poblacionales más marginados, de menor calificación y de mayor aptitud para su desempeño. Todos sabemos del efecto multiplicador que esto tiene, y todos sabemos del efecto superador de los niveles bajísimos y deteriorados adicionalmente de productividad que cualquier plan de infraestructura puede generar en pocos años. Yo creo que es una cuestión de orden estratégico inmediata a abordar, más allá de otros diseños de más largo plazo, en el que es fundamental tener una decisión política explícita y no solamente un dibujo presupuestario presentado al Congreso. Luego hay aspectos de coyuntura económica, y voy cerrando para no hacerlo más largo. De uno se refirió también hace 2 viernes atrás querido amigo Jorge La Peña en el tema energético. Tenemos que tener claro qué vamos a hacer con las tarifas. Hoy tenemos un mecanismo que ha sido privatizado, es privatizada la producción y no se explora y la subsidiamos con precios del 7%, de 7 dólares el millón de BTU en el caso del gas, contra costos globales en el orden de los 2 a 2,5 dólares globalmente hablando. O sea, subsidiamos a las multinacionales petroleras en un contexto como este. Y eso por la necesidad que el gobierno interpreta de vaca muerta como generadora de nuevos recursos de exportación de gas en contestación. La verdad que es un costo muy alto y seguramente termine mal utilizando recursos fiscales y de todas maneras en caso de algún tipo de recuperación o sostenibilidad del nivel de actividad ante la necesidad de nueva importación de gas. Y tenemos una situación de no aumento de tarifas de la distribución energética, especialmente eléctrica, en los últimos 2 años, que ha llevado a anuncios de incremento ahora en el orden del 9% en los próximos 2 meses. La pregunta es, ¿la privatización es útil a este esquema? Porque la privatización supone necesariamente tomar en cuenta precios en dólares. Y si tomamos en cuenta precios en dólares, va a ser un dólar necesariamente, un precio necesariamente privilegiado respecto de otras estructuras de precio. Estamos en condiciones de sostener ese esquema, pero más allá de esto, digamos, en términos de justicia distributiva, estamos en condiciones de generar los aumentos necesarios, por ejemplo, en electricidad, se reclaman aumentos en el orden del 70-80%, el presupuesto contempla la necesidad de reducir subsidios en un 36%, estamos en condiciones de generar esos aumentos, trasladarle esa situación a la población consumidora, y si no estamos en condiciones, como me parece ir decidiendo el gobierno a pesar de lo que dice el presupuesto, estamos en condiciones de sostener los subsidios que van a ser crecientes con el paso del tiempo y la inflación. Hoy estamos en 2 puntos del Producto Bruto ya de subsidios. Fue como comenzó la debacle anterior que derivó finalmente en el sincericidio macrista respecto a las tarifas. ¿Vamos a repetir la misma historia? ¿No aprendimos nada? ¿O hay que tomar algún tipo de decisión respecto de tarifas? Y si hay que tomar algún tipo de decisión, ¿cuál es esa decisión? ¿Es una decisión donde podemos hacer partícipe a los privados? Bienvenido sea, ojalá fuera así. ¿No hay manera porque necesariamente los privados reclaman dolarización de tarifas? Bueno, tenemos que ver qué es lo que hacemos de manera alternativa. Pero está claro que nosotros no podemos pretender, frente a situaciones que son de permanente presión inflacionaria, frente a situaciones que son de permanente desajuste fiscal, de permanente presión de desajuste fiscal, de permanente presión de atención de necesidades ingentes de sostenimiento del nivel de actividad frente a la pandemia, tener un factor inflacionario autónomo en las tarifas. Es contradictorio. Ahí lo que falta es o visión esclarecida o audacia política. Yo creo que en realidad lo que falta es audacia política, o en todo caso lo que hay es una visión también poco esclarecida respecto de lo que, digamos, la privatización nos puede dar en términos de divisas, especialmente en el caso petrolero. Jorge fue muy explícito 2 viernes atrás, decía, hoy la exploración en Argentina no existe. ¿Qué concesiones hacemos de empresas que no arriesgan nada? Solamente explotan los pozos tal como están. Si es necesario expandir la frontera productiva de energía para poder acompañar los procesos de salida de la crisis y eventualmente de gradual despegue hacia adelante. ¿Qué hacemos con concesiones que no contemplan exploración o si la contemplan no son debidamente cumplidas? ¿Qué hacemos con aquellas empresas distribuidoras
de energía domiciliaria, si lo que reclaman son niveles de rentabilidad que nos ponen en compromiso cualquier plan desinflacionario. Bueno, estas son decisiones políticas que el gobierno debe encarar. No hay más espacio para la chapucería, no se puede seguir reprimiendo tarifas porque evidentemente hace falta márgenes de rentabilidad mínimos para no comprometer cuestiones operativas. Está claro que los niveles de subsidio en ese contexto van a seguir subiendo. En la oportunidad anterior pasaron rápidamente en 2 años del 2% al 6 puntos del Producto Bruto. Eso hoy sería desestabilizador. Hoy estamos en niveles de déficit fiscal primario, insisto, sin intereses, del orden del 7, o sea, el déficit primario más alto de la historia argentina, producto de la pandemia. Pero ¿qué vamos a hacer con la tendencia que esto siga incrementando? No podemos seguir haciendo chapucerías improvisadas, no podemos seguir manoteando o chapuceando barro en la adversidad, pensando que con asegurar el pasito siguiente y sin saber cuál va a ser el subsiguiente. Es necesario plantear horizontes un poquito más alargados y generar consensos mínimos de gobernabilidad. Fundamentalmente porque, insisto en este concepto, debería el gobierno tenerlo más en claro. Lo que es necesario es remover incertidumbres frente a la incertidumbre estructural que supone la situación pandémica. Tenemos que generar condiciones de credibilidad. Tenemos que recuperar funcionamiento institucional más aceitado. Tenemos que recuperar confianza pública. Es la manera en que la sociedad, el pueblo de la nación, se va a ver mejor interpretado por la acción política, por la acción pública y ciertamente por la acción económica si consigue consensos que permitan ir abordando cada una de estas restricciones. Por lo tanto, digamos, acá ya enumeré una casi media docena de decisiones políticas a encarar. Podría seguir abundando aún un poco más, pero llevo ya casi, no sé si 1 hora o algo por el estilo de conversación y no quiero tampoco abusar del tiempo. La idea original, que finalmente conmigo nunca termina de funcionar bien, es que esto fuera, lo dijimos en la Junta Ejecutiva, un conversatorio, es decir, dar mayor lugar a preguntas y que las afirmaciones vengan como respuesta a las preguntas para hacerlo más interactivo. Lamento que sea complicado conmigo cuando agarro el micrófono, pero por supuesto que estoy dispuesto a poder responderlas y tengo algunos temas todavía pendientes de poder abundar y en algunos casos o expandir a algunos que no mencioné en el caso de las preguntas que ustedes tengan. Les agradezco muchísimo por la atención dispensada y son temas que están para quedarse, así que la volvemos a conversar cuando ustedes quieran. Un abrazo a todos.